Entonces, vamos a calcular ahora, acabamos de calcular usando el trapecio simple, que esta fórmula y nos dio 0.39 y otras cosas, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero usando el trapecio compuesto, ¿de acuerdo? Que es esta que está acá, h medio por f de a más f de b, más 2 veces la sumatoria desde 1 hasta n menos 1 de las f de x sub k. ¿Ya? Entonces, en nuestro ejercicio particular, a ver, nosotros tenemos que n vale 6, ¿no es cierto? Porque eso está dado en el enunciado del ejercicio. Entonces, ¿cuánto va a ser? Primero calculamos el tamaño de paso, ¿de acuerdo? Entonces, h es b menos a partido por n. El b es pi tercio. Déjenme anotar. El b es pi tercio menos 0 partido por 6, entonces nos queda pi partido por 18, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esto es el tamaño de paso, este es el h, ¿ok? Este es el h. Entonces, primero tenemos que sacar los puntos de corte, ya tenemos que el h es pi partido por 18, entonces se supone que nosotros estamos calculando desde el punto 0 hasta el punto pi tercio, ¿cierto? Este que está acá es el x sub 0 y este que está acá es el x sub 6, porque nos dicen que el n vale 6, ¿cierto? Y acá es de x. ¿Cuál sería el x sub 1? El x sub 1 se supone que es el x sub 0 más el h. Nuestro h es pi partido por 18, por lo tanto este punto es pi partido por 18. Y este sería el x sub 1. ¿Cuál sería el x sub 2? Sería pi partido por 18 más pi partido por 18. O sea, va a ser pi partido por 9. ¿Sí? Pi partido por 9. Después, para sacar el otro, el x3, pi partido por 9 más pi partido por 18, y eso nos da, espérenme que me está diciendo que guardo la grabación. Ya, y eso nos va a dar, ¿cuánto es? 3pi partido por 18. 3pi partido por 18, o sea, eso va a ser pi sexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Pi partido por 6. Y el siguiente, para que lo vamos a ir calculando, este es pi partido por 6. Y para el siguiente, le agregamos pi partido por 18 y nos va a quedar el 2pi partido por 9. Tenemos tenemos todos estos, y nos faltaría el 5pi partido por 18 hasta llegar a pi tercio. ¿De acuerdo? Primero tenemos que encontrar los nodos, ¿ok? Y después de encontrar los nodos, ojo aquí, necesitamos sacar las imágenes de cada uno de estos nodos en la función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es f de 0? Acordémonos que nuestra f de x es seno al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es f de 0? F de 0 es 0. ¿Cuánto tenemos que sacar? ¿Cuánto es f en pi partido por 18? O sea, ¿cuánto es f en pi partido por 18? Que no lo vamos a hacer, pero el seno de pi partido por 18 al cuadrado, ¿cierto? Después tenemos que sacar f en pi partido por 9, ¿me entienden? Lo que le hace la función a cada uno de estos nodos, ¿ok? Porque los vamos a necesitar en la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a quedar, la fórmula nos dice que la integral de AB de seno cuadrado de x va a ser h medios por, fíjense que en nuestra fórmula dice la integral del compuesto, va a ser la integral de a a b de f de x es igual a la integral a h medio por f de a más f de b más 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta n menos 1 de f evaluado en x sub k. Entonces, si nosotros echamos a correr esta sumatoria y hacemos los reemplazos correspondientes, tenemos el h que es pi partido por 18
pi partido por 18 partido por 2, nos queda pi partido por 36. F de A, el A es el x sub 0, que es 0, aquí sería un 0, ahí está, f de 0, más f del extremo superior, f de pi tercio, y aquí más 2 multiplicado por, ¿cómo nos va a quedar acá abajo? Echamos a correr la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces al echar a correr la sumatoria, va a ser, cuando k vale 1, acá adentro nos va a quedar el f de x sub 1, después el f en x sub 2, más el f en x sub 3, puntito, puntito, el último, el fx, bueno, ni tan puntito, puntito en realidad, porque faltaba uno nomás. El fx4, más el f en x sub 5, ¿cierto? Que son los nodos que habíamos encontrado recién. Entonces vamos a tener un 2, 3, 4, 5, un 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces, acá, cada uno tenemos que ponerlo como lo habíamos dicho recién, calcular seno de pi partido por 18 y elevarlo al cuadrado. Acuérdense que estos cálculos ustedes lo tienen que hacer en radianes. En métodos numéricos, si aparecen cosas trigonométricas, ustedes tienen que hacerla con radianes. ¿Ok? Y al hacer todos los cálculos, ¡pum!, llegamos al 0.30, 0.30, 92, 95, 3. Y eso es todo. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí se hizo el cálculo de la integral exacta solamente para mostrar nomás, para establecer una comparación, pero no siempre se puede hacer esta parte, digamos. Se fijan que usaron la fórmula del ángulo doble, del coseno del ángulo doble, y nos da el valor exacto, aproximadamente 0.3070, y obviamente es mejor la aproximación, esta aproximación que la aproximación con el trapecio simple. Siempre va a ser mejor esta, ¿por qué? Porque ocupa más puntos, ¿de acuerdo? En cambio, la del trapecio simple solamente ocupa dos puntos, los extremos nomás. Entonces lo que pasa en el camino no lo considera, en cambio aquí sí. Y obviamente va a ser una mejor aproximación cuando nosotros consideramos un n más grande acá. O sea, si hacemos la división del intervalo de x0 a xn con un n más grande, o sea, hacemos pedacitos más pequeños, este valor cada vez se va a acercar más al valor real. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso es la integración usando trapecio simple y compuesto. ¿Ok? Y eso sería todo.